reino de la divina voluntad ya está en medio de las criaturas. Escucha la espiritualidad dictada a Luisa Picarreta por el especialista, el Dr. Salvador Tomasini, todos los miércoles de 11 a 12 de la tarde, aquí por Mundo Católico, construyendo la civilización del amor. Muy buenos días amigos, ¿cómo están? Ahora estamos muy acompañados. Ana Silvia, buenos días. Buenos días. Rosy, buenos días. Buenos días, doctor. Alejandra, buenos días. ¿Cómo están? Bien. Pues bien. Pues con lo que se tardaron, yo creo que no. Digo, lo que se tardaron en contestar. Bueno. Más que bien, pero era mucha presunción. ¿Era mucha qué? Presunción. Poca virtud. Bueno, pues la semana pasada estuvimos hablando un poco sobre Luisa y creo que terminamos prácticamente con una pequeña introducción de quién es Luisa, ¿no? Ahora, para empezar a hablar de la divina voluntad, esto es algo que a mí siempre se me ha dificultado, el poder empezar a hablar de la divina voluntad. ¿Qué es? ¿Por dónde se empieza? ¿Qué es lo que podemos decir? Y generalmente siempre que empezamos a hablar de esto, siempre surge la idea o surge la confusión de que todo mundo, de que todos los santos han vivido en la divina voluntad. Y que la santidad hecha por medio de virtudes, pues es prácticamente igual que la santidad hecha en divina voluntad, ¿no? Entonces no sé si sea conveniente empezar a hablar un poquito sobre la diferencia entre virtudes y divina voluntad. ¿Les parece? Sí. ¿Qué es esto de virtudes? Pues es el esfuerzo humano, ¿no? Es el querer agradar a Dios en nuestros esfuerzos, ¿no? O sea, en las virtudes de bondad, de caridad, de paciencia, ¿no? Uh-huh. Un esfuerzo y que además es circunstancial, ¿no? Tengo que tener una circunstancia de ser paciente para poder vivir y ejercer esa virtud. Bueno. Pues entonces prácticamente entiendo con esto que la virtud es la lucha que hacemos por vencer nuestras miserias. Uh-huh. Que finalmente solamente puedo ser paciente cuando tengo la situación dentro de mí de la impaciencia y vencer esa impaciencia aplicando la virtud de la paciencia. Solamente puedo ser casta cuando tengo la tentación de la impureza. Entonces la virtud es la lucha o la herramienta que se nos da para poder vencer nuestras miserias. Y de alguna manera pues son los frutos de la redención, ¿no? Bueno, que se logran a través de la gracia santificante, ¿no? Así es. La Eucaristía, una de ellas. A través de la Eucaristía. Uh-huh. Y es lo máximo que se conocía hasta la santidad humana, ¿no? Hasta antes de que se nos revelara este don de la divina voluntad. O sea, era lo máximo que uno podía... Como aspirar, Aspirar, ¿no? Es hacer. O sea, aplicar las virtudes heroicas. Sí, o sea, esto es interesante el empezarlo a plantear porque llevamos tantos años, 2000 años prácticamente, de Cristo para acá y viviendo de las virtudes. Y antes de Cristo también, o sea, las virtudes humanas han estado yo creo que desde Adán. Debe haber sido virtuoso después de que se dio cuenta del problema en que se metió, ¿no? Claro. Sin embargo, creo que sí hay que entender varias cosas. Primero, del momento de la caída del hombre hasta la venida de Cristo, no importaba lo virtuosos que fueran, lo bueno que fueran, o sea, los santos que fueran las personas, como Abraham, que se mereció el título del padre de la fe, como un Moisés,
en que prácticamente se habla de que no ha habido en su tiempo ni habrá un profeta igual que él, que veía a Dios cara a cara. Incluso su rostro resplandecía, o sea, quedó como marcado, ¿no? Y tenía que usar un velo para que la gente lo pudiera ver. Y esto lo vemos representado en las figuras de Moisés. O sea, el Moisés de Miguel Ángel, que tiene dos como, ¿qué serán? Rayos de luz. Rayos de luz. Que le salen de la cabeza. Que a veces parecen cuernos. Sí, es lo que te iba a decir, que eran como pero cuernos. son dos rayos de luz. Son dos rayos de luz. Todos los profetas que hicieron tantos milagros, tantas cosas grandes, ¿no? Y sin embargo, toda esta actividad de ellos no fue suficiente. Pues esperaban todavía al Redentor. Para que pudieran entrar al Claro. cielo, ¿no? Y se nos dice, o sea, con toda certeza de que estaban muertos a la gracia. O sea, y esa era la causa por la que no podían entrar al cielo. Sí, no eran bautizados. Por lo tanto, esto quiere decir que la parte virtuosa del hombre no alcanza para poder tener acceso al cielo. No alcanza para poder llegar a la presencia de Dios y ser aceptos a Dios. Claro, en aquel tiempo, faltaba el Redentor. Y la pregunta es, ¿y qué más faltaba? ¿Qué más faltaba? Faltaba el bautismo, que es el que nos injerta en la vida divina. Es recuperar un poco lo perdido. Lo perdido. Pero, ¿qué faltaba? O sea, para que los grandes del Antiguo Testamento, como podrían ser, por ejemplo, yo me imagino San José, o sea, quizá el más grande del Antiguo Testamento, y que no haya podido entrar al cielo, o sea, con todas las virtudes que él podría haber tenido en su vida. Tal vez faltaba como que se completara la obra de la redención para tener ese acceso. Por eso es que se van al seno de Abraham todos, y ya que Jesús cumple toda la obra, entonces sí pueden acceder. Por eso, pero en cuanto a virtudes, o sea, faltaba la gracia, ¿no? ¿Y qué es la gracia? Es la participación de la vida divina en el hombre. Porque al cielo solamente se puede acceder teniendo esta participación de vida divina. En el cielo no hay otra vida más que la divina. Entonces el ser humano tiene que tener forzosamente esta participación para poder acceder al cielo, ¿sí? Entonces, ¿por qué estamos hablando de esto? Para dar a entender que la virtud por sí misma no es suficiente para entrar. Entonces, a esta virtud se le tiene que agregar algo más, que es lo que Jesús nos viene a traer. O sea, porque los del Antiguo Testamento, los santos del Antiguo Testamento eran virtuosos. Y algunos en modo heroico, ¿no? Hay miles de ejemplos en el Antiguo Testamento para ver que realmente la virtud se llevó a extremos insospechados en cuanto a incluso heroísmo, ¿no? Sí. O sea, lo que estás diciendo que en el Antiguo Testamento, o sea, aunque no había la gracia, ejercitaban la virtud. Así es. Y en el Evangelio y en la redención, con la gracia también se practicaba la virtud. O sea, el esfuerzo y todo, pero aunque en la redención nada más nos injerta a la vida divina a través del bautismo, falta algo ahí. ¿Para qué? Para que sea una entrada directa, porque aún los del Antiguo Testamento y los del Nuevo Testamento, pasan al purgatorio, ¿no? Para pasar al cielo, o sea, no hay un acceso directo al cielo. Falta algo
¿no? Y eso es la otra parte de la herencia no dada a nosotros, ¿no? De los primeros padres, que es la voluntad, ¿no? La voluntad divina. La voluntad divina, así es. Así es. Entonces, volvemos a lo mismo, o sea, la virtud por sí misma no es suficiente, no es garantía para podernos salvar. Y esta virtud debe de estar forzosamente avalada. Así es. Perdón, pero esto de repente empezó a funcionar. Empezó a funcionar sin pensarlo. Suficiente, no es garantía para podernos salvar. Y esta virtud debe de estar forzosamente avalada. Es para que se quede bien grabado. Sí, para que quede Confirmado. perfectamente. Bueno. Okay. Pequeños lapsus. Entonces decíamos, la virtud por sí misma tiene que tener algo más para poder ser suficiente para que entremos al cielo. Viene Jesús, nos deja ya la gracia, nos deja el injerto con su vida divina, como habías dicho, a través del bautismo, y eso es lo que nos permite ahora sí ya estar prácticamente con la entrada libre, si es que queremos, ¿no? Y entonces la divina voluntad, ¿qué es? O sea, ¿es algo más? ¿Es algo más de lo mismo? Bueno, la divina voluntad es la que va a dar impulso a esa vida divina que ya ha sido reinjertada en el bautismo, para poder dar movimiento a Dios obrando en nosotros. Porque si es bien cierto, nos reinjerta la vida divina, pero ahí solamente mora, no está obrando Jesús en nosotros, ahí está instalado, nada más, ¿no? Uh-huh. Ahí habita, pero no está obrando. No está obrando, exactamente. No está haciendo vida. No sé, ¿qué opinas tú, Rosy? Bueno, la divina voluntad no puede ser algo más o solamente un escalón más de lo que cada alma debe tener para merecer una entrada al cielo. En la historia de la salvación, desde el momento en que Adán se sustrajo de la vida divina, uh-huh, Dios empieza a poner ayudas. Entonces, si nos vamos todavía antes de las virtudes, empieza a poner mandamientos. Bueno, primero bastaba solo creer en el Redentor. Luego pone mandamientos. Luego viene Jesús, pone el mandamiento del amor. Con él, las virtudes, ayudadas por la gracia, tienen el sentido de podernos permitir llegar a la santidad humana. Uh-huh. Pero siempre es una ayuda para que nosotros tomemos. La divina voluntad, empezando, tendríamos que definir qué es voluntad para poder definir qué diferencia hay entre lo divino y las ayudas divinas que se nos han venido dando en cuanto a voluntad. Entonces, sí, pero perdón que te interrumpa. O sea, no vamos a entrar ahorita en el terreno de qué es la voluntad, sino algo más sencillo, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, Adán, ¿podría haber entrado al cielo? ¿Podría? ¿Podría haber entrado al cielo si no hubiera desobedecido? Pues hubiera permanecido en el cielo, más bien. Por supuesto que podría haber entrado al cielo. Tenía actos divinos. Uh-huh. O sea, estaba en la tierra. Era un paraíso en su interior. El paraíso significaba que Dios moraba en él, pero no era el cielo exactamente, okay. O sea, era el paraíso terrenal. Y después de la estancia en el paraíso terrenal, tendría que haber ido al paraíso celestial. Uh-huh. Y la entrada estaba libre, ¿de acuerdo? Sí. Nuestro Señor, o sea, no le habla, no le pide, no le dice nada que requiera de virtudes. De necesidad.
sino es simplemente continúa tu vida tal y como va. O sea que la divina voluntad implicaba en él, de alguna manera, la vida divina ya en su interior y que no había necesidad de otra cosa. No sé si estemos de acuerdo. Sí. Entonces, las virtudes como tales definitivamente no tendrían una razón de ser en ese tiempo, porque era la vida divina en la criatura. Y eso es lo que le permitía, después de estar en el paraíso en la tierra, pasar sin morir al paraíso en el cielo. O sea, morar ya con Dios. Bueno, si lo tenemos así, entonces debemos entender que las virtudes son algo humano, o sea, son actos humanos que se van a oponer a otros actos humanos. O sea, en los actos humanos de tipo, ¿cómo decirlo? Bueno, vicioso. Y la voluntad del hombre oponiéndose a esos vicios, a esos comportamientos, y primero orientado por las revelaciones de Dios. O sea, Yahvé les decía cómo debían comportarse. Y eso es lo que seguían. Cuando llega Moisés, o sea, ya hay mandamientos. Y entonces las virtudes se practican cumpliendo los mandamientos. ¿De acuerdo? Sí. Pero como no estaba el injerto aquel, por eso es que se tenían que ir a esperar al seno de Abraham. Y la Iglesia en la actualidad nos define perfectamente qué son las virtudes. En el Catecismo de la Iglesia Católica, en el 1803, nos dice: todo cuanto hay de verdadero, de noble, de justo, de puro, de amable, de honorable, todo cuanto sea virtud y cosa digna de elogio, todo es tenido en cuenta. La virtud es una disposición habitual y firme a hacer el bien. Una disposición habitual y firme a hacer el bien. Permite a la persona no solamente realizar actos buenos, sino dar lo mejor de sí misma con todas sus fuerzas sensibles y espirituales. La persona virtuosa tiende hacia el bien, lo busca y lo elige a través de acciones concretas. Entonces, creo que es muy, muy claro, ¿no? Actitudes firmes, disposiciones estables, perfecciones habituales del entendimiento y de la voluntad. Ahora, ¿esto en qué punto nos pone del entendimiento? O sea, el entender que existe una norma, que existe un creador, que existe una regla para vivir y que existen cosas que son contrarias a todo esto, a toda el deseo del creador. ¿Sí? O sea, eso es como punto de partida. Si entendemos esto, ahora las virtudes se pueden practicar en más o menos, lo que decía Rosy hace un momento. Y se puede practicar una virtud, pero esa virtud no me hace virtuoso en toda mi vida. ¿Sí? O sea, me permite, por ejemplo, obedecer. La obediencia se practica cuando hay alguien que me indica qué debo hacer. Pero si no hay nadie que me diga eso, en ese momento la virtud no se puede ejercer. ¿Sí? Sí. Y la virtud de la obediencia, o sea, tiene su campo de acción, pero eso es, ¿cómo decir? Me limita con las otras virtudes. Así es. O sea, cada virtud tendría su campo de acción. Sería muy difícil tener el 100% de las virtudes al 100% de practicado, ¿no? Adquiridas. Así es. Entonces, puedo ser muy obediente, pero poco bondadosa.
Y así, bueno. Así de todo lo demás. Y así de todo lo demás. Y así de todo lo demás. Entonces, bueno, creo que es muy, muy sencillo el poder entender ahora sí qué es esto, ¿no? ¿Qué es vivir de virtudes? Son esforzarme con mi propia voluntad para mejorar mi Ser el actitud bien. y ser agradable a lo que Dios quiere de mí. Pero eso no me pone a la altura del ser divino. No claro me que da la posibilidad de poder tener la misma, ¿cómo decir? Nivel o Es el- cualidad, la misma dignidad. semejanza. Así es. Y entonces aquí lógicamente empiezan los problemas, porque luego dice uno, pues ¿quién se cree, no? Pues son muy buenos deseos, ¿no? De querer ser grato a Dios, nada más hasta ahí se queda, ¿no? Ujú. Como un ser perfeccionista, o sea, que quiere perfeccionarse pero no llega al tope. Así es. Sí, volvemos a poner el ejemplo de Fifi, nuestro perrito famoso. Ujú. Una mascota sí puede ser muy limpia, muy obediente, llevar un orden, pero jamás estará a la altura de nosotros, porque no somos de la misma especie. Así es. De la misma naturaleza. Ajá, De la ni misma la misma naturaleza, naturaleza está en nosotros. Entonces, ante Dios seríamos lo mismo, ¿no? Como criaturas con voluntad humana, pues podemos tener todas las virtudes que querramos, pero no estaremos a la misma. Estamos salvados. No seremos de la misma naturaleza Así es. de Dios. De la misma Las naturaleza, virtudes estamos salvados. no nada nos más. hacen a la misma naturaleza de Dios. Y sin embargo, Jesús en el Evangelio nos deja muy clara la finalidad, hacia dónde debemos marchar. Cuando nos dice, sean perfectos, ¿qué es perfección? Cero defectos. Cero Cero defectos, o sea, eso sería santidad. Sean santos como mi Padre Celestial es santo. No me está diciendo sean santos porque mi Padre Celestial es santo. Si hubiera dicho porque, entonces el porque ya me da una medida. Como Él es santo, yo debo ser santo. Él en su capacidad y yo en la mía. Y yo me santifico de acuerdo a mi posibilidad de obrar y ahí estoy. Pero no tengo el mismo tipo de santidad. Y no hay una comprensión en esa frase, como mi Padre es santo o como mi Padre es perfecto. Sí hay. Hay personas que, o sea, yo he comentado eso y ellos dicen, sí, pero sería soberbia, dicen, querer llegar a ser igual que Él. Ujú. Le digo, pero si Él lo dijo, o sea, nadie lo está inventando. Pero sí tenemos el concepto de que cómo vamos a llegar a ser así, igual que Él. Así es. Es lo que dice el doctor, ¿quién se cree, no? Que, Sí, que ¿quién da, se cree? da esa idea, todo lo que Sí. estamos diciendo. A las demás personas se da esa idea de, y ahora, pues, ¿ustedes quién se creen para Llegar a igualar o querer ser como tener esa Dios? semejanza? La primera tentación del hombre fue querer ser como Dios. Ujú. Te Sin sacan Dios, eso. exacto. Bueno, pues entonces, ni modo. Pues sí, ni modo, porque pues bueno, vamos a hacerlo por primero nosotros. Pero y son después- palabras de Jesús. Sí. Por eso Pero- son palabras de Jesús, o sea, perdón que te... Ujú. Pero no las hemos entendido y no son las únicas. Jesús nos deja en el Evangelio muchos indicios de hacia dónde quiere que marchemos. O sea, no lo dijo abiertamente. ¿Por qué? Bueno, sus razones tendría, vamos a ponerlo así, y aparte lo dice al final de ese discurso de la última cena. Ahorita no pueden con lo mucho que tengo por que decirles todavía, pero ahorita no pueden con ello. Entonces, Juan 16:12. muy bien. En ese punto, bueno, no tenemos posibilidades de saber los porqués de él. A través de los escritos de Luisa vamos poco a poco entendiendo los porqués y a veces no los dicen, pero eso vamos a dejarlo ahorita, vamos a referirnos al Evangelio.
Otra frase de Jesús, que todo aquel que oye, que escucha su palabra y la pone en práctica, no solo hará sus obras, sino aún mayores. Y dice uno, caray, a ver, con calma, aún mayores, no ha de ser una mala traducción, ¿no?, del Evangelio. Uh-huh. O sea, eso es ser muy soberbio. Sí, o sea, mayores a las que él hizo pero cuando Jesús estaba lo aquí en la dijo. tierra. así es. Es incomprensible, ¿no? ¿Cómo va a ser uno algo mayor que lo que él hizo aquí? Bueno, pues sin Pero embargo, lo dijo. ahí está en el Evangelio. O sea, otra frase que a mí siempre me ha gustado mucho, porque creo que nos deja dicho perfecto el cómo nos quiere. Aquello de yo en ellos, tú en mí, para que ellos sean uno con nosotros como tú y yo somos uno. Eso me quita definitivamente la posibilidad de entender que debo ser yo, que debo santificarme yo con mis fuerzas. Porque yo con mis fuerzas, con mis virtudes, nunca podré llegar a ser uno con el Padre y con el Hijo y con el Espíritu Santo. O sea, de la misma manera que ellos son uno. Entonces la pregunta es, bueno, ¿cómo son uno? En la divinidad. En la divinidad, exactamente. Son tres personas distintas en un solo Dios verdadero. O sea, la unidad es la divinidad. La misma divinidad que está en el Padre es la misma divinidad que está en el Hijo, es la misma divinidad que está en el Espíritu Santo. Y, cosa curiosa, así nos quieren a nosotros. Tendríamos que tener esa divinidad. Y Jesús lo dijo al principio, yo en ellos. Solo así. Ese es el punto. Ahora, yo en ellos, ¿pero de qué manera? Obrante. Yo en ellos obrante. En la Así voluntad, es. ¿no? En la voluntad, o sea, en una. que sea ya como vida mía. Porque si Él está como visita, perdón por lo que voy a decir, pero es un modo de que se entienda, como visita, como cuando lo recibimos en la Eucaristía. En la Eucaristía la promesa está de quedarse en la especie. ¿De acuerdo? Y cuando la especie se consume por efecto de la digestión, en ese momento la vida divina se va. Así es. Y nos deja los efectos de la vida divina. Y esos efectos los podemos mantener toda la vida si es que nos esforzamos y llegar a ser grandes santos, pero santos humanos. Sí. Porque todo lo que hagamos es usar con nuestros medios lo que Dios nos deja como efectos. ¿Sí? Creo que es claro. Entonces, eso es un punto clave para entender que no debe ser una permanencia de Jesús como visita. Entonces, ¿cómo? ¿Habrá algo más allá que la Eucaristía? Su divina voluntad. La vida real, ¿no? Para poder poseer La vida real de... y la vida permanente, Permanente. de permanencia, ¿no? O sea, que permanezca en nosotros, y una vez permaneciendo en nosotros, ahora, ¿cómo va a permanecer? Para que yo pueda ser uno con Él, ¿qué debo tener? ¿Nada más a Jesús con mí? Su voluntad. Su misma vida. Su vida, su voluntad, sus atributos, sus obras. Bueno, ¿Sí? También, no sé, para empezar no debo tener nada mío, para que entonces, ¿no? Para empezar. Y ya después, pues, consecuentemente ya podré poseer su vida, sus atributos, porque ya no estoy vacía, entonces ya puede entrar toda su vida y todo Jesús. Así es. O sea, necesitamos vaciarnos de nosotros. Y este es un punto muy, muy específico, porque todas las virtudes son un destruirnos a nosotros mismos. Sí. O sea, que Así ya es. el camino de la virtud es un camino de preparación
para llegar a esto. Porque la virtud es un ir en contra de lo que yo soy. De lo que yo soy, de lo que yo quiero hacer, de lo que yo siento. ¿Sí? Por eso es que tal vez es tan difícil que alguna persona diga, no, pues ya con tantas virtudes yo llegué hasta este máximo y es muy bueno, ¿no? Es muy bueno las virtudes que he hecho, soy muy buena persona. Y que de pronto te digan, ¿sabes qué? Te tienes que quitar esas virtudes. No, es lo que me ha hecho muy buena. ¿Cómo me voy a quitar? Ese es el punto exacto. Ese es exactamente el punto donde la virtud, por muy grande que sea, siempre lleva algo de humano. Y es que ven muchos cambios en su vida. O sea, yo comentaba a alguien de eso y dice, no, o sea, no me digas eso, si en mi vida ha habido cambios grandísimos hasta en mis hijas, ¿no? Es decir, en la virtud. No, ¿cómo me dices que ya no? O sea, ¿cómo lo voy yo a dejar? O sea, lo ven así... con grandes beneficios. Todos mis logros quieren que los dejen un minuto. Pero pues finalmente, o sea, está en mi voluntad. Si estamos pensando en adquirir la vida de Jesús para ser uno mismo con Él, primero hay que fijarnos que Jesús no tiene virtudes. O sea, jamás se puso Él en la lucha. Y no es que no se haya puesto, es que no tiene necesidad de tener lucha porque Él es la misma virtud. Sí, yo le comentaba, ¿no? Y es que está en chino que te quites las virtudes. Y se ríe, ¿por qué? Le digo, pues, ¿por qué? ¿No? Ha sido mucho esfuerzo, pero si uno se dispone, y estas virtudes han sido la finalidad para llegar a ser uno con Él, ¿no? En el camino. Sí es camino, pero la misma virtud ya no te hace uno con Él, porque en ti hubo luchas y hubo logros personales, ¿no? Finalmente, siempre te estás viendo a ti. Cuando estás en la virtud, tengo que ser buena, tengo que ser paciente, tengo que ser, y estás poniendo tu ser. Y claro, y el para algo bueno, que todo es para mí, para salvar mi alma. O sea, no tiene beneficio más nadie. Interés personal. O sea, para qué limitado es y dice, Señor, no, ya no hagas nada, ahora déjame hacer en ti. ¿Para qué? Para que hagas cosas mayores. Para que des un bien a toda la humanidad. Ahora destrúyete con todo y virtudes. Sí. Destrúyete. Eso se oyó bastante feo. Pero, a ver. Pero es la verdad. Bueno, aniquílate también se oye feo. Si tomáramos, por ejemplo, ahorita los 10 mandamientos y los fuéramos analizando desde este punto de vista, veríamos cómo después de cumplir los 10 mandamientos no quedaría nada de nosotros. Por ejemplo, el primer mandamiento, ¿cuál es? Amar a Dios sobre todas las cosas. Sobre todas las cosas, con todo el corazón. Con toda mi mente, con todas mis fuerzas, con toda mi alma, con todo lo que soy. Todo. Bueno, en ese momento, si lo voy a cumplir exactamente al pie de la letra, no puedo amar a nadie más. ¿Sí? A nadie más. Sí, porque ahí se encierra. Claro, ocupas todo el corazón para amar, no queda espacio para nadie más, porque el espacio que le des a alguien más ya no es todo. Ya no es todo. Será mucho, pero no es todo. Entonces, primer mandamiento es destruir todos tus sentimientos. Se acabaron los príncipes azules. Pues no se cumple. Los príncipes ciánicos. El primer mandamiento, entonces. ¿Mandé? No se cumple nadie. El primer mandamiento. Por eso, espérame. No. Esto tiene sus asegúnes, sus bemoles, no es así tan categórico. Porque yo puedo amar al prójimo, sí, siempre y cuando ame a Jesús en el prójimo. Claro. Entonces no al prójimo, a Jesús. En el prójimo. Jesús prójimo. Por eso. Jesús prójimo. Pero esto es un punto interesante, porque por ejemplo la Virgen María a Luisa, en el libro de la Reina del Cielo, ella le dice que ella nunca amó a nadie en modo humano. O sea, nunca amé a nadie en modo humano. O sea, ¿qué quiere decir? Que amó como Dios. Que amó en modo divino, amando a la parte divina del hombre que el hombre debería de tener. Viendo en el hombre
prácticamente viendo a su Hijo. El Jesús que debiera de ser. Perdón, y en Valtorta hay una frase que dice: aquel que dice amar a Dios y no amar prójimo es un mentiroso. Sí, por eso, pero vamos a ponerlo en contexto. Sí, en serio. O sea, el primer mandamiento creo que es muy claro. Uh-huh. Es rotundo, es con todo. Y si es con todo, no puedo amar, ya no tengo con qué amar al prójimo. Entonces, forzosamente el prójimo debe de ser amado, pero en función de Dios, no en función del prójimo. Y generalmente nosotros amamos en función del prójimo. Uh-huh. Te portas bien, te quiero mucho. Uh-huh. Te portas mal. Bueno, y podríamos seguir con muchos con todos los mandamientos, pero todos tienen esa característica, que es ir destruyendo lo nuestro para ir poniendo en todo a Dios. ¿Sí? Bueno. Aparte de esto, las virtudes siempre, como son del hombre, por muy perfectas que sean, por muy altas, por muy heroicas que sean, siempre van a estar rodeadas de tierra, Sí. que es la tierra de nosotros. Aquí quiero leerles una pequeña lecturita de Luisa, bueno, no de Luisa, de Jesús en Luisa, que nos va a dar perfecta idea de esto, ¿no? Y dice: hija mía, si supieras qué diferencia hay entre virtudes y divina voluntad, escucha, y además, tú lo sabes, la tierra florida es bella, la variedad de las plantas, de las flores, de los frutos, de los árboles, la diversidad de los colores, de las dulzuras, de los gustos, todo es bello. Pero ¿sabrías encontrar una planta, una flor, aunque sea de las más preciosas, que no esté circundada de tierra? La cual tiene a cada raíz en su regazo, pegada a su pecho para alimentarla. Se puede decir que al hombre le resulta imposible tener una planta si no la confía a su madre tierra. Tal es la santidad fundada en las virtudes. La tierra humana debe poner de lo suyo. ¿Cuántas satisfacciones humanas en las obras más santas, en las virtudes que practican? La tierra de la estima, de la gloria humana, corre siempre y ahí forma su pequeño lugarcito, de modo que se ven las virtudes como tantas bellas flores perfumadas, de color tan vivo que despiertan admiración, pero a su alrededor, en la parte de abajo, hay siempre un poco de tierra humana. Así que la santidad fundada en las virtudes se puede llamar tierra florida, y según las virtudes que practican, ¿quién forma la flor? ¿Quién la planta? ¿Quién el árbol? Y tiene necesidad de agua que las riegue y de sol que las fecunde y les comunique los diversos efectos que a cada una requiere. ¿Cuál es mi gracia? De otra manera pasarían peligro de morir en el momento de nacer. Primera parte creo que es también muy claro. Pero fíjate, o sea, ahí la está poniendo que las virtudes están bien enraizadas en la tierra de nosotros. Uh-huh. Entonces, para que llegue alguien y las jale con tus raíces, o sea, se siente morir, ¿no? Se morir a esta vida mía. O sea, es doloroso. Es doloroso. Fuerte. ¿Y el dolor por qué vendrá? Pues porque está el apego. Por el apego. Por el apego a mis esfuerzos, ¿no? A mi yo. Uh-huh. Así es. Por eso aquí Jesús dice que la estima, la tierra de la estima propia, de la gloria humana, ¿sí? Uh-huh. Del beneplácito que me da el sentirme ya virtuoso. Sí. En fin. Sí, que muchos se quieren parecer a mí. Sí. Se quieren parecer perdón, a mí. a Ana Silvia. ¿No? Bueno. Hay veces que sí. Así es. Y luego continúa Jesús y le dice: en cambio, la santidad fundada en mi querer divino, en mi voluntad, es sol. Está en lo alto. La tierra no tiene nada que hacer con ella, ni tiene necesidad de agua para alimentar su luz.
su alimento. Su alimento lo toma directamente de Dios y en su movimiento de luz continuo produce y alimenta todas las virtudes en modo divino. Las satisfacciones humanas, aún santas, la vanagloria, la estima propia, han perdido el camino. No tienen razón de existir porque sienten a lo vivo la voluntad divina que todo hace en ellos y reconocen que este sol divino, abajándose, habita en ellos y alimentándolos con su luz, los hace sufrir su transformación para formar una sola luz con el fiat divino. Bueno, creo que aquí es muy claro lo que está Lo que está diciendo. bien es que volemos, ¿no? Y nos unamos al sol. Que te hagas una sola luz. Por eso, pero ya Parte del uniéndote, mismo ya sol. haces el mismo sol. O sea, ya te unes al sol a hacerte uno con él, ¿no? Bueno, Te es convierte que en sol. ahorita sí ya podemos hablar de lo que estaba diciendo Rosy al principio, que es la voluntad. ¿Qué es la voluntad, Rosy? La voluntad es lo que nos da vida, es el motor de cada uno de nuestros actos. Así es. Los actos, la sucesión de actos nos hacen una historia de vida, una vida. Ujú. Entonces, pues la voluntad viene siendo como la voluntad viene siendo El movimiento. la vida. Bueno, El motor. Es el motor de la vida. O sea, si no hay voluntad, no habría, aunque tuviéramos todos los atributos necesarios, no podríamos hacer nada. No podríamos moverlo. O sea, yo tengo piernas, tengo pies, pero si mi voluntad no se pone en movimiento, yo no puedo caminar. Así es. Tengo todo lo necesario para hablar, pero si mi voluntad no me lleva, no me mueve a hacerlo, no voy a hablar. ¿De acuerdo? Entonces yo creo que esto es importante. La voluntad es el motor de todo lo que nosotros somos. ¿Sí? Y ahora Dios también Dios tiene es una su voluntad. Es lo que es. ¿No? Es la esencia de Dios. Pues, Lo que vamos es. a ponerlo como el motor de Dios, ¿no? O sea, Dios es un conjunto de atributos divinos, o sea, la bondad, la misericordia, la pureza, la santidad, la potencia, todos los atributos que puede haber en modo perfecto. O sea, no le falta absolutamente Completo y nada. perfecto. Ujú. Todo eso es grandioso, sí, pero necesita quien lo mueva. La voluntad sería. Y es la voluntad divina la que hace que Dios mueva. ¿Sí? Por ahí leí que la voluntad es el sustantivo y los atributos serían como los adjetivos. Así como la misericordia, la bondad, la paciencia, que son los adjetivos del de sustantivo, la voluntad, del sustantivo que sería la voluntad. o sea, una voluntad bondadosa, una voluntad santa, una voluntad Así leí. inteligente. Pues Sí, o sea, visto en modo gramatical, Ajá. estaría bien. Una buena clase de español. Y un verbo que lo realiza. sí, el verbo el querer vivir. Acción, Bueno, pasión y algo movimiento. El verbo. no, el verbo sería el fiat. Ajá. El fiat, sí. Fiat. Por eso la acción, pasión y movimiento. Creo que es una buena forma. A ver, clase de gramática. Español. Clase de español. No, pero es una buena. Eso donde lo leíste, debe haber sido con el padre Martín, ¿no? Sanguiayo. Ujú. Yo supongo, porque él es muy dado a este tipo de Sí, Comparaciones. comparaciones. Y es perfecto, ¿no? El sustantivo. sí. Bueno, o sea, un sujeto que es la divina voluntad, y ese sujeto tiene todas las características que puede mover, pero el que mueve es la divina voluntad, Sí. y el que lo lleva a cabo es el fiat Es el divino. fiat divino. Así es. Perfecto. Bueno, entonces creo que con esto vamos a seguir leyendo un poquito para tener más claridad. Y dice:
porque sienten a lo vivo la voluntad divina que todo hace en ellos. El vivir en la divina voluntad. ¿Qué es vivir en la divina voluntad? No hacer nada. Es un intercambio de vida. De vida. ¿Sí? Un intercambio de vida entre Jesús y la criatura. Ahora, esa vida, ya con lo que hemos dicho, ¿cómo podríamos decir? ¿Dónde está esa vida? En la voluntad. En la voluntad. La voluntad es la que mueve. Cambio de voluntades. O sea... Será unificación de voluntades, ¿no? Por eso, ahorita Jesús le dice a Luisa, vivir en mi voluntad es hacer un intercambio de temperamentos, primero. ¿Sí? Y luego le dice, vivir en mi voluntad es hacer un intercambio de vida. Y nosotros estamos interpretando, o sea, como vida a la divina voluntad. Yo quisiera ponerla ahorita como el motor nada más. Ok. ¿Por qué? Porque Jesús le dice que la vida divina, que en su vida divina no existe la materia y que que son todos sus atributos juntos, unidos en el mar inmenso de su amor y movidos por su voluntad. Esa es su vida, así como lo definió. Sí. El conjunto de atributos, todos los atributos divinos, todos puestos en el mar inmenso del amor. Por eso es que Dios es amor. No importa qué atributo se mueva, sale del amor. Sale del amor. Y todo movido por su voluntad. Esa es su vida. ¿Sí? Bueno, entonces, su vida es lo que nos quiere dar. Por lo tanto, ¿qué es lo que me quiere dar? Sus atributos. Todos sus atributos puestos en el océano del amor. Y todo puesto en mí. Y todo puesto en mí. Y su voluntad que los mueve, pero a través de mí. Ajá. Sí, híjole, me vi medio egoísta, ¿verdad? De nosotros. A través de cada uno de nosotros. No, pues así sí intercambio. Sí. Así sí uno quiere intercambiar con todo el mar de los Así es, de los atributos divinos. Bueno, esto es la enorme diferencia de la virtud con el vivir en la divina voluntad. Porque la virtud, ya quedamos, que es una actitud del hombre llevada a cabo por la voluntad del hombre de tratar de mejorar y de parecerse a imitación de Jesús. Nosotros copiamos de Jesús determinadas actitudes y vamos a hacerlo, pero con nuestra voluntad, que es una voluntad finita, que es una voluntad que no alcanza para llegar a la altura de los atributos divinos. Entonces ahora lo que me dicen es, como decías hace un momento, arráncate todo eso que está enraizado en ti y ahora voy yo a poner en ti lo mío. Pero lo mío no lo puedes mover tú. Exacto. Lo mío no lo muevo yo, dice. No tienes capacidad de mover lo mío. Entonces, forzosamente, si queremos hacer vida común, te debo dar el motor que puede mover todo lo que tienes en tu interior. Su voluntad. Y es su voluntad. Por eso es que esto es el tratado, vamos a decirlo así, de la divina voluntad. Porque nada ganaría Dios con ponerme sus atributos si no tengo una voluntad que los pudiera mover. Entonces ahora necesito forzosamente ese otro atributo. ¿Sí? Ese motor. ¿Y qué pasa en el momento que yo ya tenga en mí, puesto por Jesús, puesto en mí todos sus atributos, y que en ese momento me dé su motor? ¿Qué pasa? Las virtudes, y ya habíamos dicho, son como adornos del alma. Son como las estrellitas que se cuelgan los militares. O las estrellitas, las medallitas en la escuela, ¿no? ¿Por qué? Porque no abarcan toda nuestra vida. Porque no logran satisfacer todo lo que Dios quiere de mí en cualquier momento. Dios quisiera que cualquier movimiento mío
fuera obediencia, templanza, prudencia, ¿sí? Todas las virtudes. Pero no es factible, no es posible llevarlo a cabo. Por eso digo que son como adornos. Pero cuando la divina voluntad viene y se pone en nosotros y mueve los atributos divinos, ¿qué se mueve? Las virtudes se caen, ¿no? Se nos caen. Se mueve Dios. Bueno, las virtudes, o sea, tienen que quedar aparte porque ya no tienen Ya no esa... están. Ya, Fueron destruidas con fuego. Pero el que se mueve es Dios. es Dios mismo. Es Dios mismo. Y entonces queda como vida. Ya no queda como un adorno, sino ahora es vida Constante. constante. Y cualquier movimiento que hagas, cualquiera, que respires, que parpadees, que en la noche, bueno, si roncas, o sea, cualquier movimiento, si está generado por la divina voluntad mueve todo. Sí, porque Sí. Dios es un acto único, Dios es indivisible. O se mueve todo Dios o no se mueve. No se mueve por partecitas. Así es. Entonces, todas las virtudes, el hombre en ese momento estaría logrando la verdadera semejanza con Dios en todo. Obrando junto con Él. Obrando junto con Él, o sea, es Él el que está obrando, pero Él quiere dártelo a ti. Y así ya en el ámbito de la eternidad, donde no se acaba, Ujú. donde permanece. Así es. Actos constantes. Y esto para que quede muy claro, o sea, que no estamos diciendo cosas así, nos remitimos nuevamente al Catecismo de la Iglesia Católica, ¿sí? En aquel artículo que ya te han mencionado, 521. que es el 521, ya te lo aprendiste. Sí, o sea, es perfecto, porque ahí nos dice que Jesús permite o hace que todos sus misterios los podamos vivir en nosotros, que Él lo viva en nosotros y que nosotros lo podamos vivir en Él. Y ya sabemos ahora cómo. Y ya sabemos cómo, pero sobre todo esto, ¿no? O Ahí sea, encierra todo se va armando y ahora vamos entendiendo el por qué. El por qué me piden que me quite lo que hasta hace un día para mí era la santidad. Hasta hace un día para mí era la perfección, pero era la santidad y la perfección humana, no la divina. No la que pide Jesús en el Evangelio. No, como mi Padre Celestial es santo. Es santo, así es. Y entonces vemos que las frases de Jesús en el Evangelio no son tan Descabelladas. descabelladas, sí, sino que tenía una perfecta consonancia con la vida que quiere que llevemos. El problema es que no nos lo dejó. Nada más lo dejó mencionado en el Evangelio, pero no nos dijo el cómo. Y el cómo, ese es lo mucho que tiene que decirnos, que en aquel instante no podía. Podríamos con ellos. ¿Sí? Y él dice que primero teníamos que conocer su humanidad, acostumbrarnos a su humanidad, imitar su humanidad. ¿Sí? ¿Qué es lo que hemos hecho? Bueno, han hecho. Pues Y ahora dice teníamos Jesús- primero, teníamos primero que entender la redención. Ujú. Ajá, y una vez adquirida, entonces sí dar el paso a la santificación. Así es. Pero Así es. si a través de imitar en su humanidad las virtudes queremos parecer a Él, ahora dice, ya olvídense de mi humanidad, porque ahora es más grande la divina voluntad, que era el que movía mi Sí, humanidad. pero la redención vino a ser un remedio a lo que nosotros éramos, caídos. Es como cuando alguien se fractura, está roto y accidentado, pues el remedio es ponerle yesos, medicamentos y todo lo demás. Pero una vez que está sano, pues para poderlo dejar tal y como era antes, hay que quitarle los yesos y todos los remedios que se le estaban suministrando para que vuelva a tener una vida plena, tal cual
antes de que sufriera el accidente. Así Hablar de es. rehabilitación, Entonces, ¿no? la redención viene siendo los remedios que se aplicaron, pero ahora ya hay que pasar a la santificación Ya estás listo para recibir para algo más. volver a ser pleno como antes. Exactamente, ese es el punto, ¿no? Entonces, visto así, la redención es el hospital. La redención es toda la parte curativa donde el hombre va a readquirir las posibilidades de volver a tener lo que Dios le dio cuando fue La creado. salud, ¿no? Sí, al menos no morirse, que Pero es no el se va a primer quedar- remedio, ¿no? No se va a quedar en el hospital ya que ¿no? Tiene Sí, que salir exactamente. a lo que estaba Ya le van a dar el destinado a alta. hacer, Y tiene que salir sano, tal cual era antes. tal cual era, También nosotros tenemos que ser tal cual éramos antes antes de que Adán cayera. de que Adán cayera, Ujú. tal cual nos creó Dios. Así es. Entonces creo que queda claro, ¿no? Y no suscita mucho ruido en el alma, en el espíritu, de decir, híjole, ¿qué están diciendo? Ya no convulsiona a nadie. Solamente yo creo que uno no quisiera dejar las virtudes porque se ama mucho a sí mismo, ¿no? Sería Bueno, la ahí única- entramos. El único obstáculo. el único obstáculo. Mi piedrecita. Finalmente, cuando está viviendo, es la voluntad de Dios viviendo en ti, es Dios viviendo en ti, en lo que menos piensas es en virtudes. Yo no me imagino a Dios pensando, ay, voy a ser bueno, ay, voy a ser paciente, ay, voy a ser, simplemente es y no lo piensa. Sí. Entonces, cuando realmente es la voluntad de Dios la que se mueva en nosotros, pues lo que menos se nos va a ocurrir es pensar en ser, en hacer bien, simplemente está. Sin embargo, o sea, la realidad nos demuestra que las personas se resisten a esto, ¿no? Sí. Y se resisten mucho, o sea, les cuesta mucho trabajo el separarse de lo suyo, y les cuesta mucho trabajo entender. Yo creo que ese es el problema. No es que les cueste trabajo desapegarse, porque si a mí me dicen, oye, quítate tu reloj y te voy a dar un reloj el más fino del mundo, el mejor, pues hombre, creo que no lo pienso dos veces, ¿no? Qué interesado, doctor. Sí, ¿verdad? Gracias. Gracias. Pero en realidad yo creo que no hemos comprendido esto o no lo hemos aceptado. ¿Y esto por qué es a mí? ¿Por qué es eso que no se comprende? Por la parte de que perdimos esa Yo creo que entendimiento, esa ciencia infusa o... en parte, pero yo creo que al que no le hemos entendido lo que quiere de nosotros es a Dios. Entonces andamos caminando con nuestros entendimientos, pensando en darle lo mejor a Dios, pero sin pensar lo que Él quiere, ¿no? Y ya se me... Bueno, Pero por otro lado, yo creo que siempre hay ahí intereses personales. exacto. A veces, entre comillas, no me conviene aquello. Porque imagínate desaparecer. No, pero cuando... O sea, ya no tú, pero, ya no vanagloria, ya no nada. es exactamente como dices, por intereses personales, porque si realmente amáramos a Dios con todo el corazón, con Sí, todas dejas todo nuestras lo fuerzas tuyo, y ¿no? con toda nuestra mente, o sea, no le dudaríamos. Dice también, nadie tiene más amor que quien da la vida por sus amigos. Y si yo tuviera todo el amor para Dios, pues ok, te doy mi vida para que tengas tú tu vida en mí. Pero hay cosas que no captamos, entonces seguimos agarrados de nosotros. Ujú. Así es. Por prejuicios, ¿no? También por prejuicios. Sí, pero todo eso es falta de amor. Es falta de amor. No Falta es de un amor a Dios. verdadero enamoramiento de Dios. Entonces, aunque digamos, voy a ser virtuosa por amor a Dios, voy a chambearle mucho al apostolado por amor de Dios, siempre no Es es algo- todo el amor, es mío, es mi modo de amarle como yo quiero. Y como yo lo entiendo. Como yo lo entiendo y como me alcanza el pensamiento, Como pero un mini Dios, bueno, un Dios. no, Siendo yo ni el Dios. siquiera, simplemente O sea, estoy rechazando la herencia que me están dando, pensando que lo que tengo es suficiente. más allá, estamos rechazando Una herencia. el darle vida a Dios
en nosotros. Entonces estamos impidiendo que Dios viva. ¿En dónde? Sí, Así en es. nosotros, claro. Y eso una ya- herencia es una vida divina. Eso ya es más feo que pecar. Sí. Más feo que pecar. De verdad. Muy bien ¿Ya dicho. tiene Es- conciencia? Impedirle a Dios. ¿Con o sea, conocimiento de causa? Sí. Porque a ¿Y veces rechazarlo? dicen, no, bueno, en la ignorancia y todo eso, hasta pecas por Ignorar. por tarugar. Sí, Por a ignorante. veces por que hasta se chispotea, ¿no? Ya. No, bueno. Pero Permítanme se sacar chispoteó. el diccionario, En dice. mexicano, pero bueno, aquí en México se entiende. Chispotorrear. Chispotorreo el pecado. No, hieres, haces cosas que no tienen sentido, No, pero y esto que dices es increíble. En realidad es increíble. Porque esa es una enorme realidad. O sea, estamos impidiéndole a Dios el desarrollar su vida eso sí es más feo. a través de nosotros. ¿Y eso por qué es? Porque amamos más nuestra vida que la vida de Dios. Gloria de Dios. Amamos más lo que somos que lo que Dios es. Amamos más Valoramos las más. virtudes Quiero, que a Dios mismo. quiero llegar a Dios, pero llegar yo. Ajá. Quiero llegar yo. Sí, y cuando oímos de divina voluntad y oímos todo esto, generalmente nos entra la idea de que estamos en un punto donde vamos a desaparecer y que el único que va a estar actuando es Él. Y eso es un terrible error, porque es Él a través de nosotros, nos quiere asociar a su obra. Sí. Asociar a su obra, ¿no? Y bueno, hay cosas que hemos pasado por alto, pero yo quisiera leer aquí un poquito de Luisa, porque es una frase que Jesús dice que nos va a dar una idea de lo que va a pasar con las virtudes. Y dice, oh, el bello vivir en mi querer, me agrada tanto que haré desaparecer todas las demás santidades bajo cualquier otro aspecto de virtud en las futuras generaciones, y haré reaparecer la santidad del vivir en mi voluntad. ¿Sí? Haré desaparecer todas las demás santidades bajo cualquier otro aspecto de virtud en las futuras generaciones. Creo que esto, yo diría, bueno, y si realmente yo tuviera la seguridad que esto es de Jesús, y yo veo esto, ¿cuál sería la motivación para seguir aferrado al camino de la virtud? No tiene ningún sentido. Si va a desaparecer, Sería ¿para qué la quiero? absolutamente ilógico seguir pensando en esto. Y que los futuros, vamos a decir, nietos, bisnietos, lo que sea, dice futuras generaciones ya, o sea, ya es ejercitar la divinidad en ellos, ¿no? O sea, los actos divinos en ellos, ya no virtudes. No, es que Generaciones me voy a futuras. defender, porque está hablando en el tiempo de Luisa. Yo soy futura generación, entonces Ya somos. que nos Ya alcance, somos. ¿no? Ya somos Esto, futuras y que generaciones, desaparezcan claro. las otras santidades en las que habíamos intentado vivir, Sí. bien o mal logrado, o a medias, pero que nos alcance la Sí, vida, que la tan divina futuras, ¿no? voluntad, Sí, o sea, nosotros ya somos esas futuras generaciones de las que hablan. Yo diría que somos la primera generación Y las que después de vienen. Luisa. ¿Por qué la primera? Porque Luisa estuvo prácticamente escondida, oculta, hasta 1994, que es cuando se abre la causa, y entonces empieza esta gran difusión de los libros de Luisa a partir de ese tiempo. Del 94 para atrás es mínimo el desarrollo de la difusión de estos escritos, ¿no? Entonces somos la primera generación que está intentando aprender cómo y qué es esto. O sea, ¿cómo le hago para llegar a esto? Pero para desearlo, primero necesito comprenderlo, y yo creo que todavía no lo hemos comprendido. Estamos en ese proceso de penetrar, de tratar de sacar el más jugo que se pueda, y después
quizá empecemos a querer vivirlo. Pero así que somos la primera generación, así que somos futuros. Tienes razón, Rosy. Y vienen futuras más. Y bien, esas ya no importan. Pero lo que sigue, o sea, para entender, dice, haré reaparecer la santidad del vivir en mi voluntad, que son y serán no las santidades humanas, sino divinas. Y su santidad será tan alta que como soles eclipsarán las estrellas más bellas de los santos de las pasadas generaciones. Por esto quiero purgar la tierra, porque es indigna de estos portentos de santidad. Es indigna de estos portentos de santidad. Y me viene a la memoria Griñón de Montfort. Sí. ¿Sí? En el Tratado de la verdadera devoción a la Virgen María, sí menciona donde habla de los futuros los santos de los últimos tiempos sobrepasarán a los santos de toda la historia de la Iglesia, como los cedros del Líbano a las pequeñas hierbas y arbustos, ¿no? A los arbustos sí. Wow. O sea, la diferencia es... Son hierbitas contra abismal. Árboles altísimos. O sea, creo que es, en fin, son parte de todo este contexto que Jesús iba poco a poco dando indicios en algunas revelaciones, en algunos santos, inspiraciones, de que iba a haber un tiempo en que la santidad iba a ser inmensamente más grande que la que estaban viviendo ellos, ¿no? Y esa santidad no puede ser otra más que la divina. Claro. Lo dijo Juan Pablo II también una vez. Dijo, ha llegado el momento de que una nueva y divina santidad comience a tener vida en la Iglesia. La divina santidad, que es... Lo dijo así. Que nueva por cierto, y divina santidad. Que por cierto es uno de los temas del próximo retiro en San Luis Potosí. Del 1 al 3 de octubre. Del 1 al 4. Al 4 de octubre. Jueves, viernes, sábado y domingo. Hablando de la divina santidad, ¿no? De esto que Juan Pablo, de la nueva y divina santidad, que su santidad Juan Pablo II ya había mencionado, como dice Rosy. Así que es interesante, ¿no? Dice, en otra lectura dice, cuanto más el alma llega al término para acercarse a la fuente de todo bien, o sea, al término de las virtudes, cuál es el verdadero y perfecto amor de Dios, donde todo quedará sumergido y solamente el amor existirá para ser el motor de todo. Así el alma perderá todas las virtudes que ha practicado en el viaje para encerrar todo en el amor y reposarse de todo para solamente amar. Es lógico por la definición de vida que él había dado, ¿no? Todos los atributos en el océano del amor moviéndose. Entonces, finalmente, quien quiera vivir en la divina voluntad tiene que permitir ser transformado en amor para que quepan esos atributos. Y entonces se cumple perfectamente la finalidad de la creación, el por qué Dios crea, el por qué estamos aquí. O sea, cuando ya entendemos, cuando ya Jesús nos ha mostrado el por qué nos creó, que es para entablar una relación de amor al tú por tú, a la hora de leer esto digo, claro, es la única manera de que Dios puede lograr su finalidad. Si no es así, definitivamente Dios nunca podría estar en una relación a la par con un ser para amar y ser amado. Y ahí entra el fifí o el fofó que mencioné. Claro, ya es estar en la misma naturaleza, al mismo nivel. Decidimos si queremos seguir siendo fifís o ya en igualdad con... No, pues yo ya no quiero ser fifí. Ya no quieres ser fifí. No. Bueno, serías FIFA. Perdón. O sea, pero sí se va. Me has sido fiel en lo poco, ahora me puede ser fiel en lo mucho.
y es ya dejar las virtudes humanas. Así es. Y continúa esta lectura y dice, bueno, pues lo dejaremos para otra ocasión porque el tiempo se nos termina. Y pues muchísimas gracias. Gracias, Ana Silvia. Gracias, Rosy. Gracias, Alejandra. Gracias, doctor. Y ojalá que haya quedado más o menos claro un poquito esto de las virtudes. Pero yo creo que seguiremos tratándolo, ¿no?, en la próxima ocasión, Sí. porque es un tema que es necesario tenerlo perfectamente entendido, comprendido. Porque está bien arraigado. Eso de las virtudes. Bueno, pues nos despedimos con este arraigamiento de las virtudes en nosotros. Hasta luego. Hasta luego. El reino de la divina voluntad ya está en medio de las criaturas. Escucha la espiritualidad dictada a Luisa Picarreta por el especialista, el doctor Salvador Tomasini. Todos los miércoles de 11 a 12 de la tarde. Aquí, por Mundo Católico, construyendo la civilización del amor.